Amigos, muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estoy muy contenta porque tenemos una entrevistada muy especial. Ella se encuentra aquí en Piedras Negras. Estuvo impartiendo un congreso de suma importancia dirigido a las mujeres este pasado fin de semana. Y pues la presento. Ella es Awilda Noya. Exactamente. Así se pronuncia tu nombre. Sí, así mismo, Awilda Noya. Ajá. ¿Cómo te sientes aquí en Piedras Negras? Esto es una experiencia formidable. No recuerdo haber estado en la ciudad, así que para mí ha sido impresionante ver el pueblo, pero también la gente. La gente Claro. ha sido muy, muy acogedora y me han hecho sentir como en casa. Totalmente. Sí, ha sido una experiencia muy linda. La verdad que yo estuve presente en el congreso y salimos totalmente bendecidas. Qué bueno. Pero de todos los temas, Awilda, ¿te puedo decir? No hay problema No, conmigo. no tienes problema. No tengo problema conmigo. Awilda, tú marcaste diversos temas durante el congreso que impartiste acá en Piedras Negras, dirigido a las mujeres, y me encantaron todos. Pero hay uno en específico que me llamó mucho la atención y es el tema de la depresión. Hoy en día vemos marcado de manera muy significativa el tema de la depresión en muchas mujeres. Y yo lo puedo ver porque convivo con mujeres, llegan incluso a acercarse y pedir oración por ese tema de depresión. Pero Awilda, ¿a qué se debe la depresión? ¿Cómo podemos abordarla a través de la palabra? Platícanos. Mira, es un tema bastante amplio y es un tema que mucha gente no quiere trabajar ni hablar con él o hablar sobre él. La razón para esto es que a nadie le gusta que digan que está deprimido, ¿ok? Claro. Porque la depresión para mucha gente es como dentro del aspecto, pudiéramos decir, cristiano. Claro. La gente piensa que es una posesión y entonces es un poco difícil tratar el asunto. Pero tenemos gente depresiva, gente deprimida, no solamente en la calle, en cualquier lugar que tú vayas, donde quiera. Y lo triste de todo esto es que la gente no tiene en muchas ocasiones una meta clara, un norte, y cualquier situación le abruma. Hablando dentro del plano cristiano, porque yo soy pastora y esto es lo que yo vivo todos los días con la gente, con el pueblo que encuentro, es que la verdad es que para mucha gente el no tener una experiencia personal con Dios, el no entender que Dios está en control de todas las cosas, hace que la gente se sienta perdida. Y muchas veces cuando llega una situación adversa, la gente entonces dice, no sé qué hacer. Y empieza un tumulto en su cabeza de pensamientos. Y entonces la impotencia de poder solucionar una situación, un problema, hace que la persona se hunda. En vez de buscar ayuda, prefiere mejor retraerse. Y eso trae como consecuencia que tú puedes estar triste un ratito, tú te puedes sentir deprimida un ratito. Es válido sentirnos tristes. Definitivamente, yo creo que todos por una razón u otra vamos a tener un momento de tristeza. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el que no te haya salido algo bien, te crea tristeza. Pero yo no puedo permitir que eso continúe, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque cuando termina el día, yo necesito empezar otra vez. Claro. Mucha gente entonces termina el día, se va a la noche con el problema, con la situación, se levanta en la mañana con la misma situación. Y entonces cuando eso comienza a hacerse parte de su vida, es lo que llamamos la depresión. Es donde la persona entonces ahora está en un estado donde no escucha, donde no hay consejo, y entonces viene el aspecto de nadie me entiende, Híjole, nadie me cree, no le importo a nadie. Y cuando llega ese momento donde no le importo a nadie, es donde la persona se aísla. Sí. Y esa situación trae como resultado que tu depresión continúe. Y hay gente que puede tener un día de depresión, pero hay otros que llevan años. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la persona salga de la depresión? Llegó el momento de que hay que hacer un hasta aquí. Hasta este momento llegamos. Y te comparto esto porque yo tuve una situación de salud
Yo pasé por un diagnóstico de esclerosis múltiple. Muy bien. Y cuando te dan un diagnóstico como ese, esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura. De acuerdo a los médicos, no hay cura para esta enfermedad. Cuando ellos me indican a mí que esta es mi condición, y la mía fue pero rápida. Yo perdí la visión de mi ojo derecho y me hicieron unos exámenes, y entonces los exámenes se prolongaron en términos de que había que averiguar exactamente qué había, hasta que encontraron que la condición había sido esclerosis múltiple. El doctor quería que yo entrara en un proceso de un tratamiento y yo decidí que no. Yo le dije al doctor que yo prefería esperar y traté de poner mi fe en acción. Totalmente. Pero cuando la fe, tú tratas de ponerla en acción y tú dices, no, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, Claro. pero te caes de tus propios pies, Así es. no tienes fuerza en tu cuerpo, los dolores son difíciles y tú dices, yo le quiero creer a Dios, pero mírame, Claro. mírame. Entonces llegó un periodo de mi vida que yo le decía al Señor, si yo te sirvo, ¿ok? Yo trabajo para ti, yo hago las cosas para ayudar a la gente, ahora es que yo necesito las fuerzas, ¿por qué razón llegué a esta situación? Y como no encontraba respuesta a mis preguntas, me sumí en ese tiempo donde yo decía, ¿para qué? En la depresión. ¿Para qué? No voy a continuar, no vale la pena. Los médicos dicen que no se puede, yo no recibo sanidad, entonces ¿para qué? Claro. Y pasé un periodo de 3 días, donde yo me encerré en mi cuarto y recuerdo que cuando mi marido llegó de la oficina, él me vio y decía, ¿tú estás bien? Y digo, déjame, no me siento bien. Y él cerró la puerta. Mi hijo llegó de la escuela y dijo, ¿y mi mamá? Y él le dijo, está en el cuarto, tu mamá está descansando, le dijo a mi marido, pues sabía que yo no estaba bien. Mi hijo abrió la puerta, le dijo, hola mami, digo, hola, mi hijo, y él cerró la puerta y se fue. En la mañana siguiente, mi hijo se levantó en la mañana, mi papá lo preparó, mi marido lo preparó, su papá, mi marido lo preparó, y entonces él dice, ¿y mami? Dijo, mami está descansando, le dijo mi marido, cuando vengas de la escuela ya va a estar bien. Pero al regreso de la escuela yo no estaba bien. Yo había cerrado las cortinas del cuarto porque yo no quería ver ni la luz. Literalmente no querías nada. Todo, no quería nada, todo oscuro. Y recuerdo que tenía todos los medicamentos que me había dado el médico. Ajá. Y yo oía una voz que me decía, tómatelos todos y acaba con esto. No, qué tremendo. Tómatelos todos y acaba con esto. Y yo decía, pero es que yo no me puedo quitar la vida, yo sé que la vida la dio Dios, la dio Dios. Y el enemigo ahí insistía, yo decía, Así es. no, no, no. Y esa noche fue una lucha grande, esa era mi segunda noche, una lucha grande. Y yo oía la voz del enemigo, quítate la vida, quítate la vida. Y yo empecé a decir, no, no, y me decía, ¿para qué? ¿Para qué vas a vivir? Tú que le predicabas a la gente de que Dios sanaba, y mira que tú como estás enferma. Todo lo que tú has predicado es una mentira. O sea, todo este tipo de voces llegan a ti. Pero yo había tenido una experiencia personal con Dios y yo sabía que lo que el enemigo estaba diciendo era mentira. Así es. Pero no tenía fuerzas. Yo sentía un elefante en el pecho. Y yo recuerdo que en esa noche yo decía, Señor, no puedo, no puedo. Y oigo en mi interior una voz que me decía, alaba a Dios, alaba a Dios. Era como la salida a eso que estabas viviendo. Exactamente. Es la salida. Es la salida, pero en ese momento tú no entiendes mucho porque tú estás luchando. Sí. Y yo recuerdo que yo decía, aleluya, porque era lo único que Era me lo que- venía. claro. Aleluya. Pero no se oía nada. Pero yo dentro de mí yo oía mi aleluya. Hasta que poco a poco mi voz empezó a decir aleluya. Y yo empecé a decir, Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Cuando empecé a escuchar la voz, la empecé a levantar. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Y aquel elefante que yo sentí en mi pecho, ¡pah!, se fue. Qué tremendo. Tan pronto se fue ese elefante, yo me levanté, abrí la cortina y dije, Señor, quiero la luz, quiero que me entre la luz. Entró la luz, me fui al baño, me di un regaderazo completo y mientras el agua caía, dice, Señor, que así esta agua está limpiando mi cuerpo, Sí. que el agua de tu espíritu me limpie, me limpie. Cuando llegó mi marido a la oficina, llegó mi hijo de la escuela, ya yo había hecho la cena, había todo. Y cuando mi hijo me vio, me dijo, mami, saliste, saliste. Pero él pensaba que yo había salido del cuarto. Sí. Lo que él no sabía era que yo había salido del proceso de la depresión. Del pozo Así, de la del depresión, pozo. Awilda. Y Dios me sacó de ese pozo, como predicábamos en estos días. Cuán importante es entender que tú puedes pasar por depresión, pero Dios es tu salida.
Alabar a Dios es tu salida, reconocer que Dios es poderoso es tu salida. Así que puedes pasar por la depresión, pero no te tienes que quedar ahí. Así que amiga, amigo, no te quedes ahí. Puedes salir de la depresión y Dios es tu fuerza, Dios es tu amparo y como dice, es tu fortaleza. Y la fórmula es alabar. Alabar En ese momento oscuro, en ese Ujú. momento difícil. Agradecer. Estamos saliendo de una pandemia, Wilda, Ujú. en donde pues hubo pérdidas, hubo Ujú. familiares que Ujú. perdimos, y creo yo precisamente que de ahí se está derivando mucho la depresión en las mujeres. Y el agradecimiento o la alabanza es simplemente reconocer cuán bueno Dios ha sido conmigo. Así, Que en medio de la pandemia mucha gente se fue, pero yo no. así ¿Ok? es, hay que Si agradecer Dios me todo mantuvo eso. con vida, si Dios me mantiene en salud, esa es mi alabanza, es darle gracias a Dios. No simplemente un aleluya, gloria a Dios, sino simplemente te alabo porque eres bueno, porque me diste vida, me diste salud, me tienes en pie, aún cuando aquellos se fueron, todavía quedan otros. Voltear a ver las Gracias. cosas buenas, ¿no? Definitivamente, Que eso es lo que hace Dios. Que luego nos ponemos más enfocados en cosas que realmente no interesan y empezamos a dejar atrás todo lo bueno que Dios Habla lo nos ha dado. positivo y busca lo bueno que tienes. Y con lo bueno que tienes vas a salir adelante. Wilda, te agradezco muchísimo este momento que me permites y que este mensaje lleno de esperanza, de fe a todas las mujeres que estén pasando por esta depresión pueda llegar justamente en el momento preciso, porque Dios es bueno. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme Dios te aquí. bendiga. Amén, igual. Y bendiciones para todas esas mujeres que te van a escuchar. Así va a ser. Muchísimas gracias y pues Bye. ayúdenos a compartir esta entrevista. Muy seguramente va a llegar en manos de alguna mujer que esté en ese pozo de la depresión. Muchas gracias.